Dios les bendiga y sin duda que estarán pasando un momento extraordinario, porque siempre que estamos juntos y siempre que estamos adorando al Señor y nos reencontramos con gente linda, gente que profesa nuestra fe, amigos, hermanos, uno pasa ese momento extraordinario. Siempre la convención ha sido este punto de encuentro del ministerio, así que para mí es un placer aprovechar esta tecnología y que achica distancia, y aunque estemos lejos, hoy estamos cerca, así que quiero bendecirlos en el nombre del Señor por todo lo que está pasando, por lo que va a pasar y sin ninguna duda lo que va a ocurrir mañana sábado en la Plaza de Morón. Les comparto el texto del libro de Éxodo, capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice: murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Padre, gracias por tu palabra, y de manera recurrente y de manera exigente lo decimos, con rigor, que tu palabra tiene poder, que ella exige siempre cuando se expresa cambios de actitudes y cambios en nuestra vida. Lo creemos. Y creemos que el ambiente se llena de tu palabra fortalece, tu palabra produce milagros, levanta, afirma, y tu palabra nos impulsa a la victoria en el proyecto divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo creemos y así la recibimos. Amén. Toco este texto conocidísimo, y ustedes me habrán escuchado a lo largo de estos años pensar una y otra vez en el pasaje bajo este pensamiento, bajo este rótulo: todo lo que vale la pena en la vida cuesta. Quizás no sea el común denominador de algunas personas, pero la gran mayoría vive esta experiencia de pagar un alto precio por muchas cosas. A veces pagamos un alto precio por cosas que no valen la pena, equivocamos el rumbo o el valor que le asignamos a ciertas cosas que creemos que son de satisfacción para nuestra vida, y pagamos un alto precio para luego descubrir que no tenían el valor que alguna vez habíamos pensado. Pero la gran parte de la vida, todo aquello que uno procura por bien, siempre tiene un alto precio, sobre todo aquellas cosas que están empañadas, envueltas en las promesas del Señor. Siempre que hay algo de Dios, aparece la manifestación demoníaca, y el texto bien lo refiere, que Faraón, representativo de la figura de Satanás, atacó al pueblo, y lo atacó en un proceso que todos sabemos, en un proceso de crecimiento. Atacó tal vez el diseño por el cual Israel había sido creado. Dice el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremos, y se llenó de ella la tierra. Está haciendo alusión a la primera bendición del Señor en el libro de Génesis, cuando Dios dijo: al crear al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, y los bendijo. Esta es la primera bendición que sale de la palabra de Dios. O sea, la experiencia humana,
cuando uno aparece en la existencia de la humanidad, esta vida humana aparece bajo una palabra bendita. La primera cosa que escucha el ser creado es una bendición. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten ustedes que ya lo hemos dicho y lo repaso porque me parece que estamos justo en el marco de nuestra existencia que vale la pena referirse al respecto. Fructificad hace alusión a la fertilidad, a esta naturaleza propia por diseño divino de ser fértiles. Y en la Biblia ustedes saben que no ha aparecido una imagen de esterilidad que Dios no haya sanado. Ana lloraba con amargura al punto de que el sacerdote la confundió con un proceso de ebriedad, purgando la pena por una esterilidad. Porque la esterilidad es contraria a la bendición de Dios. Dios ha hecho de nuestra vida fértiles. Así que hay por diseño divino y bajo bendición esta palabra de fertilidad. Tú eres fértil, los que están aquí bajo este techo y escuchando esta palabra, y aún los que no están, los hijos de Dios, somos por naturaleza y por diseño divino fértiles. Hay en nosotros esa capacidad de gestar, y uno pudiera hacerlo alegóricamente, no solamente gestar vida, uno gesta proyectos, uno gesta empresas, uno puede gestar ministerio. Siempre estamos con esa ebullición interna de algo que necesitan hacer, porque es el diseño. También usó la palabra, no solo fertilidad, fructificar, usó la palabra de multiplicar, porque me han escuchado decirlo y debo decirlo de nuevo, no todo el fértil multiplica. Hay gente que guarda la fertilidad, hay gente que encierra la fertilidad. De hecho, hay personas, matrimonios que son fértiles y se los escucha decir: no queremos tener hijo. Es respetable toda decisión del ser humano y cada uno se hace cargo de sus consecuencias. Pero estamos frente a alguien de que es fértil, pero ha decidido no dar lugar a la multiplicación. O sea que no todo el fértil multiplica. El mandato de Dios, la bendición, es hacer uso de esta fertilidad para multiplicar. La otra palabra fue sojuzgar. Significa sujetar, someter, poner debajo. O sea, soy capaz de crear, soy capaz de dar origen a la vida de algo. Esto se tiene que multiplicar, reproducir, y cuando se reproduce debe someterse, debe estar bajo la voluntad de aquel que le dio existencia, el que le dio vida. O sea, atributos extraordinarios. De hecho, cuando Moisés tiene conflicto con el pueblo de Israel por sus rebeliones, el Señor le sugiere hacer uso de estas virtudes por parte de la bendición. Le dice: voy a raer a este pueblo de la faz de la tierra y voy a darte un pueblo que salga de tus lomos, haciendo uso de la fertilidad, haciendo uso de la multiplicación y haciendo uso de este principio de sojuzgar, ya que el pueblo no le obedecía. La queja de Moisés fue esta: ¿acaso he yo parido a este pueblo? ¿Le di yo vida? ¿Que no me obedecen? Y Dios entiende el principio y le propone que de sus propios lomos, de su propia fertilidad, nazca una nación. Vale decir que el principio está siempre latente. Gobernar. Le dice: sojuzgad y gobernad. Fructificad, multiplicad, sojuzgad, gobernar. Gobernar es administrar el recurso. No solamente algo me tiene que obedecer, sino que esto que me obedece tiene que ser bien administrado. Y finalmente, una palabra que me gusta mucho, que es llenar la tierra, a lo que refiere expansionismo, ocupar espacio. Los cristianos deben ocupar los espacios. Todo espacio vacío es lleno. Es lleno por pecado, es lleno por otra persona.
Este es el cuadro que Faraón interpretó cuando vio al pueblo de Israel multiplicarse. Y atacó este principio, el principio de crecimiento, el principio de la multiplicación. Vale decir que usted y yo debemos rechazar cualquier idea de que no sirvo, cualquier idea de fracaso, cualquier idea de que yo no puedo, porque por diseño divino somos capaces de crear, de multiplicar, de sojuzgar, de gobernar y de ocupar lugares. El diablo se ha encargado de robarnos esta capacidad dada por diseño divino, por nacimiento y por bendición de parte de Dios. Así que esta es una razón válida por la cual Satanás atacó la proyección de Israel y por la que puede atacar tu vida. La segunda razón es que es una bendición de Dios, lo acabo de comentar recién. Es una bendición del Padre. Esta es una palabra directiva, y los bendijo Dios y dijo. Aquí no hay un sentido de me gustaría, a lo mejor. Hay una palabra directiva, una palabra es imperativa, es una orden. O sea que tú no tienes el derecho, ni yo tengo el derecho de negarme a la multiplicación y a este expansionismo en la vida cristiana, porque hemos sido ordenados por parte de Dios. Es una orden dada, que es impartida y que supera el mundo natural. Los bendijo el Señor y les dijo, y esta es la palabra, les dijo que se multipliquen. Así que en esta oportunidad hago uso de esta palabra para decirte que debes expandirte, debes multiplicarte, debe multiplicarse tu célula, debe multiplicarse tu economía, debe haber esta evangelización masiva, no solo por el hecho de que las personas sin conversa deben conocer a Cristo, sino porque hay una capacidad. Dicho esto, quiero detenerme en algo que creo que ustedes van a coincidir conmigo, porque esta es la antesala, esta es la razón que les presento a modo introductorio. La gran cuestión en el texto es el cambio de escenario. Entre tanto, y escuchen la palabra que usa, entre tanto, es una expresión de tiempo, en un momento dado, en alguna circunstancia, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Noten por qué hago referencia otra vez a la palabra que usa la Reina Valera, entre tanto. Israel gozaba de ciertos privilegios por la gratitud que tenía el faraón, el anterior, el que yace muerto, por la admiración que tenía de José, por esa administración, la interpretación del sueño de los 7 años de vaca flaca y 7 años de vaca gorda, las espigas, etc. Y José, el administrador. Así que hay una simpatía, hay una reciprocidad de parte del faraón y para el pueblo escogido. Pero aparece un entretanto. ¿Qué pasó en ese entretanto, en ese espacio de tiempo? Bueno, las cosas cambiaron. José murió, Faraón murió, y los logros de José se fumaron. No importa cuántos años José lo hizo bien. Lo importante es que ya no está. Y por extraordinarias que sean las obras, se levantó alguien que las desconoció. Esos escenarios ocurren. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, tú puedes hacer actitudes extraordinarias, pero hay ciertos escenarios de la vida que hacen que los que te rodean se olvidan de lo bueno que fuiste o del bien que hiciste.
Con esto convive la experiencia humana. A uno lo deprime, a uno le da fastidio, porque uno termina diciendo, tanto hice en la vida, a tanto ayudé, ¿y ahora dónde están? José pudo haber dicho lo mismo. José murió y todo lo que hizo quedó en el olvido. ¿Recuerdan Elías? Sus obras. Su obra más excelente no era hacer caer fuego sobre el altar. No era terminar con la sequía. No era poner a un reino de rodillas. No era multiplicar harina y aceite. No era resucitar un niño. Y todo esto lo hizo extraordinariamente bien. Necesitó levantar a un discípulo. Porque aún habiendo hecho todo bien, llegó un momento en que el escenario cambió. Obviamente, él, depresivo, renunció. Pero los escenarios cambian. Y vivimos en este momento un escenario diferente. ¿Recuerdan? Hasta hace muy poco el escenario de la pandemia. Pues ahora tenemos un escenario diferente. El texto dice que Faraón dijo, seamos sabios para con el pueblo, para que no se multipliquen. Me ha llamado la atención, Faraón haciendo uso del razonamiento. Seamos sabios. ¿Y qué hizo? En su sabiduría diseñó lo que todo el mundo sabe, cargas tributarias. Puso cargas sobre los hombros, más impuestos. Ustedes saben de qué estamos hablando. En estos días el nuevo gobierno habla de eso, la oposición habla de eso, todo el mundo habla de la carga tributaria y el texto dice que amargaron la vida con dura servidumbre. O sea, la pobreza amarga, el excesivo trabajo para la propia nada amarga. Pusieron doble carga, aumentaron la carga, tuvieron que hacer doblemente el trabajo. Y todo lo que estamos acostumbrados a vivir ya nació en la sabiduría de Faraón, con un solo propósito: parar lo que por diseño divino, la gran cosecha, estaba declarada. No quería más multiplicación. Y lo irónico, que algunas veces lo conté, es que construyeron ciudades de almacenaje de comida, de riqueza. O sea, mientras que el pueblo se empobrecía, ellos mismos acopiaban recursos para los egipcios. La vida que conocemos. Trabajamos para que otros tengan los recursos que nosotros no podemos acceder. Diseño divino, la multiplicación y la sabiduría de Faraón para abusar, deprimir. Un cuadro realmente sombrío. Pero les dije al principio que el cuadro había cambiado, que la situación había cambiado. La bonanza de la época de José había terminado y ahora apareció este ataque. Ustedes están viviendo un escenario cambiante. Como mencioné, pasamos la pandemia. Ahora está el dengue. Esta convención está empañada por cantidad de nuestros hermanos que están sufriendo el dengue. La noticia de la cantidad de hermanos, de la cantidad de enfermos, aún no cristianos, y aún la mortandad en términos del dengue. Días atrás, la inundación. Yo recuerdo la primera inundación de magnitudes increíbles, se dio en el año 85. Pero como esta de días atrás, esta superó a la mayor inundación del año 85. O sea, una combinación de cosas. Dengue. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que iríamos a sufrir la pandemia?
la sufrimos. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que iríamos a sufrir el dengue? ¿Y quién hubiera pensado alguna vez que estaríamos padeciendo este tipo de inundaciones? Hermanos que están sin techo de nuestra iglesia, que se le ha volado el techo por la tormenta. Y días atrás leí una noticia de la vicepresidenta de nuestra nación. Y esto no tiene connotación política. Desde que se aprobó la ley de aborto hasta esta semana, han muerto niños en el proceso del aborto, se han abortado niños por la misma cantidad de habitantes de Tierra del Fuego. Hace una semana atrás fueron los datos. Miles y miles y miles. Toda la población de Tierra del Fuego representada la cantidad de matanza por aborto. Dengue, inundaciones, crisis económica y muerte. El escenario ha cambiado. El escenario está corrompido. O sea, todo lo bueno que la iglesia pudo haber hecho, todo lo bueno que hizo José, todo el bienestar que hizo José, todo el bien que hizo a Egipto quedó en el olvido. Porque los escenarios cambian y cuando los escenarios cambian, el diablo ataca la multiplicación de la iglesia. Mientras ustedes, mientras nosotros, mientras yo estamos preocupados, distraídos por circunstancias, por enfermedades, por crisis económica, el diablo ataca el expansionismo de la iglesia, la multiplicación de la iglesia, la evangelización de la iglesia. Y miren en qué momento atacó a Israel, lo dice el libro de Hechos capítulo 7, verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. El ataque de Satanás de manera furtiva, feroz, sobre Israel, era en el momento en el que se iba a cumplir la promesa. Tu vida está bajo promesa, mi vida está bajo promesa, la iglesia está bajo promesa. Promesas de bendición, promesas de multiplicación, promesas de prosperidad. Frente a un embate de inundación, de aumentos de medidos, de dengue, de muerte, de inseguridad, da que pensar que las promesas que Dios nos hizo están distantes. El diablo ataca de manera feroz para impedir el crecimiento de la iglesia en los cambios de escenario. Este es un cambio de escenario que tiene connotaciones espirituales. Decía el otro día un par de pastores de nuestro ministerio en una reunión que mañana sábado, la reunión en la Plaza de Morón no es una juntada evangélica. Tiene un efecto sobrenatural, un efecto espiritual sobre un escenario tan corrupto, corrompido y teñido de sangre. En un momento donde el diablo quiere atacar el cumplimiento de la promesa. Porque tu vida está llena de promesa. El ministerio está lleno de promesa. Tu familia está llena de promesa. Por eso la enfermedad, por eso la crisis. Me gusta recordar en estos momentos que después que el Señor le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, e inmediatamente el libro de Génesis dice que sobrevino el temor de una gran oscuridad. Acaba de recibir una palabra extraordinaria, una palabra maravillosa. Te va a ir bien, vas a ser una nación grande, vas a multiplicarte como las estrellas. No termina de cerrarse la palabra que el hombre queda conmovido por el temor. Es tan grande la oscuridad que lo abraza que le invade el miedo.
El diablo ataca las promesas. Tú puedes estar con temor a que no te alcance el dinero, podemos estar con temor a que te tome el dengue, podemos estar con temor a tantas cosas, y el temor de la oscuridad sobre nuestra vida tiene que ver con un escenario que el diablo aprovecha para que tú pierdas de vista las promesas. Y me gusta la actitud de Abraham. Cuando las aves de rapiñas descendían a comerse la ofrenda era el pacto, era el sello de la promesa de Dios, él las ahuyentaba. Eso significa que tú eres el responsable de cuidar tu fertilidad. Tú eres el responsable de cuidar las promesas de Dios, no Dios. Dios te lo prometió. Así que este escenario sombrío debe ser un disparador para que te aferres más a la promesa de Dios. Me gusta cómo dice el texto. Cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían. Hay un efecto contrario a lo que Satanás espera. Se espera que la presión, se espera que la pobreza que Faraón producía, la negatividad sobre la vida de los hebreos, reduzca el entusiasmo. Pero las crisis lo que hacen es, en un verdadero cristiano, un disparador de su mejor momento. Si las crisis deprimen a un cristiano, disculpen, pero le falta carácter espiritual. Las crisis deben ser un disparador. Miren, la lámpara de 7 velas que alumbra el lugar de la presencia del Espíritu Santo en el tabernáculo estaba llena de aceite de olivas machacadas. Se tomaba la oliva, se la ponía en un mortero, se la trituraba, y la oliva triturada en el mortero despedía el aceite que hacía que la lámpara alumbre continuamente. Un cambio de escenario drástico debiera ser el mortero, que al momento en que te está apretando la crisis, como cristiano, como líder, como pastor o como iglesia, comience a brotar dentro de nosotros el aceite del Espíritu Santo que mantenga la lámpara encendida. Cuanto más lo oprimía, más se multiplicaba. ¿Saben? Tertuliano decía que la sangre de los mártires es la semilla de cristiano. Cuanto más mataban a los cristianos, mucho más se reproducían. El diablo es astuto en aprovechar el cambio, y esto creo que es la 7ª vez que te lo digo, de escenario. Ustedes deciden, amados, si este cambio de escenario, más allá de proyectos políticos, que estaremos mejor, socialistas o libertarios, la pregunta no es si el escenario, cómo va a impactar en la economía de un país. La pregunta que te tienes que hacer no es si este cambio de escenario, cómo va a impactar en los procesos políticos de nuestra nación, sino qué tipo de aceite hay dentro tuyo. El mortero comenzó a apretar. La oliva está siendo machacada, está siendo triturada. ¿En qué momento? En el momento en que Dios quiere cumplir las promesas que te hizo. Las promesas que nos hizo como iglesia, de crecimiento, de expansionismo. El tema es que saldrá de adentro nuestro. Faraón dictó sentencia de muerte sobre los hebreos. Pensó que el exterminio podía terminar. Así que comisionó a unas parteras
para que cuando las hebreas dieran a luz y estuvieran en proceso de parto, si al caer la criatura en la mano de la partera comprueban que es hijo varón, lo matasen. Pero ustedes conocen la historia, dice que las parteras egipcias sintieron temor de Dios y no pudieron impedir que nacieran los hebreos. No importa lo que el diablo intente. Cuando hay un verdadero hijo de Dios, cuando hay un verdadero líder de Dios, cuando hay un verdadero pastor de Dios y cuando hay una verdadera iglesia de Dios, ninguna crisis va a impedir que nazca lo que Dios prometió que debía nacer. Mis amados, que Dios les bendiga y que, otra vez, este cambio de escenario, lo único que produzca es que el aceite del Espíritu Santo encienda nuestra lámpara. Quiero pedirles que se pongan de pie, que cierren sus ojos por un instante y mientras, sin ninguna duda, porque puedo creer que así es, la melodía está comenzando a sonar, la alabanza está llenando el santuario. Decirte la palabra que me acompaña hace 30 y tantos de años. El altar está abierto. Ven frente no a una pantalla, no a una cámara, a una realidad de la palabra de Dios. ¿Alguien en este santuario puede negar que el mortero está apretando? Nadie. La gran pregunta, mis amados, es si habrá aceite para este expansionismo, para este crecimiento. Y si el diablo con las crisis que vivimos va a impedir que nazca lo que tiene que nacer, o te vas a aferrar de las promesas de Dios. Mientras ustedes están viniendo al altar, les voy a pedir a los pastores que se acerquen ahí a la escalinata, que me ayuden yo desde aquí y ellos desde allí a bendecirlos, a imponer manos. ¿Cuál es la oración que vamos a hacer? Que haya multiplicación, que haya evangelización, que haya expansionismo, sí. Pero que este cambio de escenario violento que se presente, como ya dije, saque de ti y de mí lo mejor. Que el aceite comience y que el diablo se entere que cuanto más te aprieta, cuanto más te persigue, más aceite del Espíritu Santo está saliendo de ti. Padre, en el bendito nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad y gracias por reunirnos bajo este techo y en este santuario. Aquí, los que estamos en el mortero, los que estamos viviendo un cambio de escenario constante, donde la prensa ha comenzado a apretar, que no sea una excusa este mortero para salir escapados, disparados de tu propósito, sino que este mortero saque de mí la más alta unción. Y cuanto más seamos oprimidos, más nos multipliquemos. Y cuantos más seamos oprimidos, el aceite de la unción que está en nosotros comienza a llenar este santuario. Espíritu de Dios, derrámate, derrámate, derrámate. No solo con lo que tú haces desde afuera, sino con lo que está soltando el mortero dentro de mi alma. Libera ese espíritu. No liberes queja, no liberes amargura, no liberes dolencias y lágrimas. Libera el aceite que hace que la lámpara esté siempre ardiendo. Gracias porque no hay distancia para tu palabra. Y gracias porque tu palabra penetra, sana en esta hora. Cáncer, huesos, emociones, complejos, ausencias. Que haya un brote de esa oliva machacada en todo este santuario y que por los poros de tus hijos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, esté fluyendo el aceite.
que se llene este santuario del aceite. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato y reprendo todo espíritu inmundo, toda opresión, toda sabiduría diabólica sobre tu iglesia, sobre las células, sobre los líderes, sobre los pastores, y la opresión que ha querido traer sobre esta nación y sobre la iglesia, solo hará que más aceite de tu espíritu se libere en esta oportunidad. Lo declaro, lo proclamo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que los pastores sigan ministrándolos. Dios les bendiga. Les amamos. Y aquí en la distancia, un abrazo grande.